Cordial saludo a todos de parte del equipo de formación virtual del Centro de Diseño y Manufactura del Cuero Itagüí Regional Antioquia. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Laura María Henao. Junto a Jorge David García estamos llevando a cabo este proyecto de asimilación tecnológica para integrar la nueva plataforma de formación virtual llamada Territorium. El objetivo de esta serie de videos es familiarizarnos con esta nueva plataforma. El título que daremos a este módulo es Creación de evidencias de aprendizaje. Dividimos este módulo en tres etapas: creación de evidencias, visualización de las evidencias y creación de las evaluaciones. Creación de las evidencias. Debemos entender con claridad que evidencia en el lenguaje Territorium significa actividades entregables, es decir, un taller o una tarea. De hecho, las evidencias quedan rotuladas como tareas. Lo primero que debemos hacer es dar clic en el botón Edición de contenidos del menú de navegabilidad de herramientas que queda al lado izquierda de la pantalla. A continuación veremos todas las carpetas del curso. Existen dos modos de crear evidencias. El primer modo es a través del botón Agregar. Esto es algo que ya vimos en el módulo 4, pero vamos a recordar un poco de qué se trata. El primer modo es a través del botón Agregar, que tiene a su lado izquierdo el icono de un signo de más dentro de un círculo. Luego nos aparece un formulario para crear la evidencia con las siguientes celdas. La primera dice ¿qué deseas agregar? Vamos a darle entonces evidencias. Enseguida debemos escoger la fecha de vencimiento de la evidencia y su hora. Es conveniente seleccionar el checkbox que pregunta si aceptamos entregas tardías. Donde dice descripción de la evidencia, damos la explicación sobre lo que se debe realizar en la evidencia. En caso de que haya que llenar algún formato o leer un documento adjunto, podemos adjuntarlo más abajo a través del apartado llamado vínculo o adjuntar un archivo. Es muy importante vincular la calificación de la evidencia con el centro de calificaciones. Recuerden que este es un tema que vimos en el módulo 9 de configurar el centro de calificaciones. Entonces aquí seleccionaríamos hacia qué resultado de aprendizaje, etapa de proyecto, fase o como ustedes lo hayan llamado, van a vincular esa evidencia que estamos configurando. En caso de no querer vincular la evidencia con el centro de calificaciones, escogeríamos no aplica. De pronto para una actividad que no va a ser calificable. Después encontramos la opción de equipos que permite hacer competencias por equipos. Si la seleccionamos, a continuación debemos escoger la celda correspondiente. Si la evidencia puede ser entregada por cualquier miembro del equipo o si solamente puede ser entregada por el responsable del equipo. Este es otro tema que ya también aprendimos a configurar en un módulo anterior, cómo configurar los equipos y cómo hacer responsable a un miembro del equipo. Finalmente, al final del formulario aparece un checkbox en el que podemos seleccionar que la evidencia se publique en el muro y que se envíe una notificación por correo electrónico a los aprendices. Por último, damos clic en el botón aceptar para terminar de crear la evidencia. El segundo modo es la creación de la evidencia dentro de un TCU. Para ello damos clic en el botón agregar contenido. Vamos a ir a un TCU que ya hayamos creado. Para que simplemente sea editarlo, vamos a editar este TCU. Recuerden que para hacer un TCU le damos acá en agregar contenido. Le damos acá editar este TCU. Y a este TCU le vamos a agregar una evidencia.
En el panel de navegación que aparece a mano izquierda abrimos una nueva hoja. Yo voy a abrir una nueva hoja acá. Y selecciono en la parte superior donde aparece una celda donde podemos elegir el tipo de contenido que queremos agregar. Yo quiero agregar acá una evidencia. Enseguida veremos un formulario muy similar al que al que hicimos anteriormente cuando le dimos la opción de agregar. La diferencia es que en este caso nos permite escoger un color para el fondo de la evidencia. Yo quiero que la evidencia me aparezca en fondo rojo para que se note. Todas las evidencias mías van a ser en fondo rojo. Eh, y además nos permite asignar una rúbrica y activar la gamificación individual asignando puntaje y medallas para realizar la actividad. Entonces yo puedo acá seleccionar el puntaje que va a obtener el aprendiz, aquí en puntaje y medallería por haber entregado la actividad, el catálogo de medallas que yo le voy a asignar al aprendiz. Selecciono la medalla, yo quiero esta medalla y el puntaje por excelencia que le voy a dar, por ejemplo, a los que obtengan más de 90 en la calificación, le voy a dar un puntaje por excelencia acá en puntaje medallero para que se le vaya acumulando dentro de su configuración general de todos los cursos. Recuerden que eso nada tiene que ver con la calificación del curso. Esto es más un puntaje y una medallería que se le van a ir acumulando de manera general de todos los cursos que haya realizado con el SENA. Para terminar la creación de la evidencia, damos clic en el botón inferior del formulario llamado Guardar tarea. Visualización de evidencias. Vamos a regresar. Para visualizar de modo ordenada las evidencias, damos clic en el botón Evidencias. O sea, si ya no las queremos ver acá con todo el contenido del curso, sino que solamente queremos ver las evidencias, venimos acá al botón de Evidencias del menú de navegabilidad de herramientas que queda al lado izquierda de la plataforma. Paso seguido veremos una lista con las evidencias del curso coloreadas según sea el caso. Color verde para las evidencias que aún están a tiempo. Color naranja para las evidencias que ya están en el límite del tiempo, o sea, que se deben entregar hoy. Y color azul para las evidencias que son en equipo, que hayamos configurado como evidencias de equipo. Después aparece una celda en la que podemos filtrar las evidencias según las ponderaciones a las que estén vinculadas. Yo, por ejemplo, quiero ver las evidencias que estén vinculadas al resultado de aprendizaje número 1. Ahí me aparecen. Si nos fijamos en la parte superior derecha de la pantalla, encontramos tres pestañas. Aquella en la que nos encontramos llamadas evidencias, otra desglose y otra calendario. Si damos clic en desglose, veremos una tabla con los aprendices del curso acá en las filas y cada una de las evidencias en cada columna. En caso de no estar calificadas, veremos la letra SC, que significa sin calificación. Finalmente, si damos clic en calendario, veremos todas las evidencias del curso, según la fecha de entrega. Podemos también crear nuevas evidencias desde el calendario, seleccionando un día de entrega. Entonces yo voy a seleccionar el 26 de marzo y me va a aparecer este cuadro, donde debemos poner la fecha que ya como le dimos clic nos va a aparecer configurada, el contenido, pongamos taller 2, este día tienen que entregar el taller 2 y vamos a seleccionar una ponderación que va a ser el resultado de aprendizaje 2 y le damos guardar y ya nos queda configurado dentro del calendario.
Es muy importante si ustedes quieren, por ejemplo, configurar una tarea acá desde el calendario en una fecha que ya haya pasado, vean que no va a aparecer el cuadro, no va a dejar configurar nada porque la fecha ya pasó. Bueno, ahora vamos a ver cómo se configura una evaluación. Para crear una evaluación, lo primero que debemos hacer es darle clic en el botón Evaluaciones del menú de navegabilidad de herramientas que queda al lado izquierdo de la pantalla. Luego damos clic en el botón con el texto Crear una evaluación, que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Si ya habíamos empezado a elaborar la evaluación, damos clic en el botón de Ver borradores para buscar la evaluación en cuestión. Resulta que yo empecé a hacer una evaluación y me tuve que ir y no la terminé, entonces le puedo dar guardar y para volver a ella simplemente le damos entonces ya no en crear evaluación, sino ver borradores. Listo, vamos entonces a crear una nueva evaluación. A continuación veremos un formato con una serie de pestañas para crear la evaluación. Aunque es un proceso bastante intuitivo, puede demandar bastante tiempo. La primera pestaña se llama Datos Generales y en ella debemos escribir el título, la descripción y las instrucciones para crear la evaluación. Esta última opción tiene la posibilidad del texto enriquecido para que podamos hacer más completa y personalizada posible la evaluación. Entonces podemos incluir acá un HTML con una imagen o una foto o un sonido o un dibujo, lo que queramos. O poner un texto con unas características especiales. Bueno, la segunda pestaña se llama configuración, que nos presenta los siguientes campos. Número de veces que el aprendiz puede contestar la evaluación. Podemos escribir un número o simplemente seleccionar la opción de indefinido. Salir de la evaluación lo termina. Esta opción nos permite la opción de sí o no, es decir, si el aprendiz sale de la evaluación, esta se termina o si puede guardarla para terminarla después. Mostrar calificación al aprendiz. Si no, es si queremos que el aprendiz al finalizar pueda ver cuánto sacó o si queremos que no pueda ver esto. Restricción de tiempo. Si le damos que sí, entonces debemos configurar un tiempo para la evaluación. Y si le damos que no, es que ya el aprendiz tiene tiempo indefinido para realizarla. Usar viñetas es para seleccionar si queremos que la evaluación nos aparezca números normales, letras o con números romanos. Mostrar preguntas ordenadas es si queremos que al aprendiz siempre le aparezcan las preguntas en el mismo orden, o sea, de un aprendiz a otro, las preguntas siempre van a aparecer en el mismo orden, o si al aprendiz 1 le va a aparecer en un orden y al aprendiz 2 le va a aparecer en otro orden. Lo mismo en cuanto a las respuestas. Preguntas por página es cuántas preguntas vamos a tener en cada una de las páginas de la evaluación. Y semáforos se refieren a que si queremos, semáforo se refiere a que nos permite poner una señalización por colores según lo que sacó el aprendiz. Entonces, si sacó, por ejemplo, entre 0 y 69, le vamos a poner color rojo y le vamos a poner un comentario. Esta sería la opción, pues, por si perdieron el examen. Un color amarillo, por ejemplo, para los que saquen entre 70 y 79. Y a los que saquen entre 80 y 100 le vamos a poner color verde y este sería ya el color pues de que les fue bien en la evaluación. Nos aparece la opción de seleccionar si queremos mostrar
las respuestas correctas al finalizar la evaluación y nos permite también poner a partir de cuándo va a estar disponible la evaluación y la fecha límite para presentarlo. Esto por si va a tener pues un momento final para esa evaluación. Eh, este es, si queremos que esta evaluación haga parte del centro de calificaciones, entonces debemos vincular esa evaluación a cuál resultado de aprendizaje. Recuerden que este campo lo vimos en la unidad de cómo configurar el centro de calificaciones y aquí seleccionábamos a qué resultado de aprendizaje lo vamos a, a- a qué resultado de aprendizaje eh, vamos a asociar este examen. Y si queremos entonces agregar esta evaluación que nos quede también en alguna de las carpetas del curso, agregar precondiciones se refiere a que si para presentar la evaluación el aprendiz tiene que haber realizado con anterioridad algún trabajo. Por ejemplo, si la evaluación pertenece a la semana 1 del curso, para que el aprendiz pueda presentar la evaluación, primero tuvo que haber realizado el taller de la semana 1. Y gamificación y competencias, pues se refiere a la medalla que le vamos a dar a los que realicen esta actividad, qué puntaje se va a ver reflejado acá en puntaje y medallero y al catálogo de medallas que le vamos a dar y el puntaje por excelencia a quién se lo vamos a dar. Por ejemplo, a los que saquen más de 90 le vamos a dar un puntaje de 100 puntos que se va a ver reflejado acá en puntaje y medallero. Aquí le daríamos siguiente para llegar a la parte de secciones. Entonces, aquí nos permite seleccionar cuántas preguntas va a tener la evaluación y qué porcentaje de la evaluación va a valer esto. Esto siempre tiene que dar 100. Es importante que siempre nosotros demos una nueva sección a la evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que yo puedo tener varias secciones dentro de mi evaluación. Yo, por ejemplo, en la sección 1 voy a evaluar matemáticas, pero en la sección 2 voy a evaluar arte y puedo crear tantas secciones como quiera en este botón. ¿Qué es importante? A cada una de las secciones yo le debo poner un nombre, debo poner si quiero que las preguntas y las respuestas salgan de manera ordenada y debo poner una ponderación. ¿Qué quiere decir esto? Puede que la parte de matemáticas valga 60% y la parte de artes valga el 40% dentro de mi evaluación. Recuerden que siempre debe dar el 100%. Pero yo para matemáticas voy a hacer 8 preguntas y para arte solamente voy a hacer 2. Entonces es necesario completar cada uno de estos espacios. Luego vamos a ir a la parte de preguntas, donde vamos a ver otras pestañas en la parte de abajo, donde vamos a ir aumentando la cantidad de preguntas que vamos a hacer de acuerdo a lo que configuramos acá en secciones. Si queremos añadir más preguntas, le damos clic acá en más y si queremos borrar alguna pregunta, le damos a la X de la pregunta. Lo primero que debemos hacer es escoger una sección a la que vamos a destinar la pregunta. Entonces aquí vamos a poner si queremos que esté en la sección de artes o en la sección de matemáticas. Luego debemos escoger qué tipo de pregunta vamos a hacer. Tenemos de opción múltiple para seleccionar varias respuestas válidas, una de opción abierta donde el aprendiz puede seleccionar con sus propias palabras, una de relacionar columnas, donde se trata de un apareamiento donde ellos van a
seleccionar la mejor respuesta de acuerdo a unas opciones que se le dan. Otra, rellenar espacios para escribir información faltante, usualmente palabras puntuales. Falso y verdadero, que ya es pues bien conocida también por nosotros, en donde el aprendiz debe de una afirmación seleccionar si la respuesta es verdadera o falsa, si la afirmación es verdadera o falsa. Respuesta breve, donde debe hacer una respuesta corta pero breve. Seleccionar zona para que el aprendiz señale una zona dentro de una imagen. Respuesta con archivo para que el aprendiz adjunte un archivo con una respuesta. O sea, por ejemplo, para seleccionar, por ejemplo, si va a hacer un ensayo y lo tiene en un archivo de Word, pueda seleccionar el archivo. Y selección múltiple con única respuesta es como la primera, pero me permite seleccionar solamente una única respuesta como válida. En cada una de estas nos permite seleccionar un checkbox con la respuesta correcta. Si yo selecciono esta, entonces yo voy a poner acá las respuestas que yo considero. Aquí me dice selecciona la primera respuesta como correcta, o sea que yo aquí tengo que seleccionar cuál es la respuesta correcta y aquí cuáles serían las incorrectas. Yo voy a eliminar esta. Ahora, si yo quiero una de selección múltiple como la primera, yo aquí selecciono las múltiples respuestas y debo escribir cuáles son las posibles respuestas y en el checkbox seleccionar cuál es la respuesta correcta. Después de todos los tipos de preguntas, encontramos un botón llamado Banco de Reactivos, que nos permite tomar preguntas de otros exámenes que hayamos realizado con anterioridad. O sea, si yo quiero tomar una pregunta de otro examen, pero no todo el examen, sino algunas preguntas, entonces de aquí puedo buscar el examen y entonces seleccionar cuál es la pregunta que me interesa de otro examen para aplicarla a este examen que estoy diseñando. Al terminar la formulación de todas las preguntas, damos clic en el botón enviar, que aparece al final del formulario. Si no la hemos terminado, podemos dar clic en el botón guardar borrador, para continuar con la elaboración de la evaluación mucho más tarde. Aquí quiero hacer una aclaración. Si yo, por ejemplo, en las secciones puse que voy a tener 5 preguntas de un tema y 2 preguntas de otro tema, eso me va a sumar 7. Si yo acá en las preguntas que estoy haciendo tengo, por ejemplo, 5 preguntas y todavía no he llegado a las 7 que dije acá en las secciones, la evaluación no se va a guardar, sino que me va a salir un mensaje de error. Lo mismo si no tengo todas las secciones, o sea, las preguntas que dije que iba a tener cada una de las secciones, tampoco se va a dejar guardar. Bueno, la quinta pestaña se llama importar y tiene la siguiente nota aclaratoria. Puedes importar exámenes que hayas exportado de la plataforma. Selecciona el archivo con extensión JTSL desde tu computadora dando clic en el botón de continuación. Es importante que constatemos que el archivo tenga esa terminación para que sea compatible con la plataforma. Entonces, si yo tengo una evaluación que hice anteriormente, yo puedo darle aquí, importar, buscar mi evaluación en mi computadora y le doy acá a abrir para importarla. Una vez termino el proceso, será enviado directamente a la edición del examen. Por favor, tome en cuenta que habrá ciertos atributos que deba elegir, como por ejemplo la carpeta en la que lo guardará. Si yo importo un examen, él me va a abrir, pero seguramente me va a pedir
que configure ciertos aspectos de la evaluación que para los archivos importados no va a tener pues como esa configuración anteriormente dicha. ¿Por qué? Porque debemos configurar los datos generales que de pronto de un curso a otro puedan cambiar. Bueno, finalmente observemos un segundo modo de creación de evaluaciones, que es la creación de las mismas dentro de un TCU. Para ello damos clic en el botón edición de contenidos. Edición de contenidos. Voy a buscar un TCU que yo ya haya creado y le voy a dar editar. Editar TCU. En el panel de navegación que aparece a mano izquierda abrimos una hoja nueva. Yo le doy acá a abrir una hoja nueva. Y en la parte superior de este aparece una celda donde podemos elegir el tipo de contenido que queremos agregar. Entonces yo quiero agregar una evaluación. Enseguida veremos un formulario igual al que habíamos mencionado en el punto anterior. Entonces aquí nos permite crear una evaluación de las mismas características de como lo hicimos desde el menú de evaluaciones. De esta manera, entonces, de esta forma es que creamos entonces las evaluaciones de los cursos. Ahora, yo les quiero mostrar cómo se vería una evaluación. Vamos a evaluaciones, le damos ver evaluación, y entonces así es como le aparecería la evaluación a los aprendices. Voy a llenar la evaluación, cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas, seleccione cuáles de esas opciones son verdaderas. Le pongo acá falso. Si le damos enviar, la evaluación da por terminada. Y como todavía nos faltan 2 hojas, tenemos que tener mucho cuidado y darle acá siguiente. Aquí me está diciendo, en la imagen seleccione cuál es el gato. Le damos clic al cuadrito y lo ubicamos donde está el gato. ¿Quién pintó las meninas? Seleccionamos esta opción. Televisión. Estas son las diferentes tipos de pregunta que se encuentran en la plataforma. Yo hice un ejemplo de cada una para que ustedes vean. Aquí se supone que debería dejar adjuntar un archivo, pero parece que todavía no se está dejando. Entonces aquí tendríamos que escribir el ensayo. Y aquí me está dando la opción de que seleccione dentro de las opciones cuáles son las capitales. Y cuando termino, ahí sí le doy enviar. Me dice que he contestado 9 preguntas de 9, le doy a aceptar y ya me va a decir cuál fue el desempeño. Vamos a mirar a ver qué pregunta de pronto pudo haber quedado mal. Es la pregunta abierta que no se le ha asignado calificación porque es una pregunta abierta. Con eso entonces terminaría.